Bien, ahora entraremos a volumen gramo molecular, teniendo como referente que un mol de un gas en condiciones de temperatura y presión normales va a tener una equivalencia de 22.4. Entonces, si nos preguntan qué volumen ocuparán 80 gramos de dióxido de carbono medido en condiciones normales de temperatura y presión, nosotros podríamos tener esa referencia. ¿Por qué? Bueno, primero tendríamos que sacar cuánto equivale un mol en gramos para saber cuántos moles son esos 80 gramos y a partir de eso hacerlo en referencia a la equivalencia de un mol a 22.4. Entonces, sin problema, lo primero que vamos a hacer es sacar cuánto representa un mol de dióxido de carbono. Esto ya lo hicimos en el video anterior. ¿Cómo lo hacemos? Pues sacamos el peso del carbono, sacamos el peso del oxígeno y lo multiplicamos por las cantidades presentes, teniendo el carbono con un 12 y solamente un 12 porque no hay más carbonos y el oxígeno que vale 16 por 2. Y tenemos aquí 44 gramos. Entonces, un mol equivale a 44 gramos. 80 gramos, que es lo que nos dice el problema, a cuántos moles equivale. Será 80 por 1 entre 44. Y tenemos que equivale a 1.8 moles. Entonces 1.8 mol es lo que hay en 80 gramos. Nosotros sabemos, de acuerdo al referente que nos dieron al principio, que un mol de un gas en condiciones de temperatura y presión normales va a ocupar un volumen de 22.4. Así que 1.8 mol a cuánto equivale en volumen, cuánto volumen ocupará. Para poder contestar qué volumen ocuparán 80 gramos de dióxido de carbono, lo podemos hacer porque ya sabemos a cuántos moles equivale. Y bajo esta equivalencia hacemos una regla de 3, este por este entre este. Entonces tenemos 1.8 por 22.4 y tenemos como resultado 40.32 litros es lo que va a ocupar. ¿Ok? Bien. Entonces, avancemos. Dice, ¿cuál será la masa? Ahora nos piden la masa de 6.4 litros de N2 medidas en condiciones normales de temperatura y presión. Bien, nosotros tenemos el referente de cuánto equivalen 22.4 litros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 22.4 litros hace referencia a un mol. Entonces nosotros podemos saber que 22.4 litros en gramaje, si estamos hablando del gas N2, sabemos que equivale a un mol, así que ¿cómo sacamos cuánto pesa un mol de N2? Pues vamos a tabla. Entonces 28 gramos es igual a 22.4 litros. Dice, ¿cuál será la masa de 6.4? Nosotros ya sabemos cuál es la masa de 22.4, porque es un mol, es igual a un mol. Entonces, nosotros queremos saber en 6.4 cuánto gramaje hay de N2. Hacemos regla de 3, el de abajo por el de aquí y dividido entre este de arriba. Entonces serían 6.4 por 28 entre 22.4. Y nos da que el volumen, perdón, que la masa son 8 gramos. ¿Sí? Si no sabes de dónde salió el 28, es de obtener el peso que aparece en tabla del nitrógeno. Y una vez obtenido eso, pues ya tenemos el referente. En un mol equivale a 22.4 y eso equivale a 28 gramos de N2. Y ahora 6.4 litros, ¿a cuánto va a equivaler? ¿Sí? Entonces sería 6.4 por 28 entre 22.4. Son 8 gramos los que están, la masa de 6.4 litros de N2. 8 gramos. Vamos a los cálculos estequiométricos B. Empezaremos con peso-peso, luego abordaremos relación peso-volumen y en el otro video que tendrán ahí mismo podrán ustedes revisar el reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero vamos a abordar relación peso-peso y relación peso-volumen. Aquí nos arrojan una fórmula en la que nos dicen que en la parte superior pondremos el peso del volumen, del soluto, perdón,
y abajo el peso de la disolución. El peso de la disolución será la suma de ambos, tanto del disolvente como el del soluto. Entonces, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Porcentaje, peso, peso. Vamos a evaluar esto que nos dice calcular la concentración en porcentaje de peso de 180 gramos de alcohol etílico disueltos en 1.5 litros de agua. Peso del soluto serían 180 gramos y como lo que se va a utilizar para la dilución o el que está participando como disolvente es agua y su densidad es igual a 1, pues se toma como 1 a 1 entre mililitros y gramos, por eso son 1500 gramos. Entonces, muy sencillo, nosotros tenemos el peso del soluto, que son 180 gramos, y el peso de la disolución va a ser igual a la suma del peso del soluto más el peso del disolvente, y eso sería el peso de disolución, ¿sí? Entonces, sustituyendo en esta formulita, quedaría lo siguiente. Para sacar el porcentaje, arriba el peso del soluto serían 180 y abajo tendríamos el peso de ¿quién? El peso del solvente más el peso del soluto. Entonces serían 180, que es el soluto, más el peso del solvente, que son 1500. Y al final eso lo vamos a multiplicar por el 100. ¿Ok? Entonces tenemos ahí 180 dividido entre la suma de 180 más 1500 y tenemos como resultado ya multiplicado por 100 10.71. Entonces el resultado sería el porcentaje de concentración es igual a 10.71% de concentración ¿de qué? De alcohol etílico. Esa es la concentración que hay de alcohol etílico. Ya después se ha obtenido esta relación peso-peso. Ahora, vamos a borrar por aquí porque vamos a ocupar un poquito de espacio. Porque ahora aquí nos plantean algo un tanto distinto. Y dejamos lo que nos había dado, 10.71% la concentración que tiene de alcohol etílico. En el siguiente ejercicio nos dice calcular los gramos necesarios de cloro de sodio para que esté en 12% en peso en una disolución con 1 litro de agua, que aquí se me fue, sería 1.5 litros de agua, que pues equivale a 1500 gramos. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, nos dan algunos datos. Nos dan la concentración y nos dan el peso del disolvente, pero no nos dan el peso del soluto, por lo que queda de la siguiente manera. Tenemos el porcentaje, ese sí nos lo han dado. Ya no tenemos el peso del soluto. ¿Y qué más no tenemos? Pues lo que necesitamos para poder detectar el peso de la disolución, porque requerimos el peso del soluto que va sumado al peso del disolvente, que son 1500 gramos, que eso sí lo tenemos. Entonces, esto es lo que tenemos. Y el por cien, obviamente. Eso es todo lo que se tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer es empezar a hacer despejes para poder obtener el valor de X. Entonces, vamos a mover esto, vamos a despejarlo. Todo esto, si te fijas entre paréntesis, quiere decir que está dividiendo, pues va a pasar como multiplicación. Entonces, eso que estaba dividiendo pasará en forma de multiplicación y quedaría de la siguiente manera. Vamos a ponerlo por acá. Quedaría esa incógnita que es X más 1500 gramos, que ese sí era un dato que estaba, multiplicado por 12, que ese 12 ya aquí estaba. Entonces, pues vamos a hacer las multiplicaciones. 12 por X, 12X, más 12 por 1500, 18.000. Esto es igual, X por 100, pues tenemos 100X. ¿Sí? Entonces prácticamente se multiplicó este por este
y se multiplicó este 12 por lo que estaba dentro del paréntesis. Por eso quedó 12x y por eso también quedó 18.000. 12 por x, 12x y 12 por 1500, 18.000. Una vez tenemos eso, vamos a ir quitando lo que nos sigue estorbando. ¿Qué nos estorba por aquí? Bueno, lo que nos estorba es la 12x. Porque nosotros necesitamos un valor que no esté acompañado de x. Queremos despejar x, queremos saber cuánto vale x. Así que lo que vamos a hacer es que esta x se vaya hacia acá. Y esa x, para que se vaya hacia allá, tenemos que analizar qué está pasando, qué es lo que está haciendo aquí. Pues lo que está haciendo aquí es que está haciendo o formando parte de una suma, ¿sí? Así que va a pasar como una resta, quedando de la siguiente manera. Vamos a borrar aquí porque la vamos a mover. Para poderla desaparecer y que se quede el 18.000, esa 12x va a pasar restando. Entonces, si hacemos la resta, nos queda 100x menos 12x, nos quedan 88x. 100x menos 12x nos quedaría como 88x. Ahora, ¿quién nos estorba? Pues nos estorba todavía aquí, no podemos tener 88x como resultado. Nos estorba este. ¿Y qué está haciendo este? Aquí no hay ni un más, ni tampoco hay un menos. Solamente hay un vacío. Y cuando hay un vacío se refiere a que ese 88x lo que está haciendo con x prácticamente es multiplicarse por x. Ese 88 se está multiplicando por x. Así que si está multiplicando, para despejarlo se va a ir dividiendo, quedándonos x igual a 18.000, que es el dato que ya estaba ahí. Y este, ¿cómo se ha ido? Dijimos dividiendo entre 88. Y esto nos da igual a 18.000 entre 88, 204.5, ¿qué? Pues gramos. Esos son los gramos necesarios de cloruro de sodio para tener una concentración al 12% de cloruro de sodio si se va a diluir en 1500 gramos de agua. Y esto sería todo para estos dos cálculos estequiométricos, tanto el de tipo A como el primero de tipo B. Y en el siguiente video vemos el penúltimo de tipo B.